Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos al evento de junio del Club Ecoevo Latinoamérica. Para mí es un verdadero placer y honor recibir a la doctora Anaí Espíndola. Ella es oriunda de Argentina, pero ahora es profesora asistente de la Universidad de Maryland en College Park, en el departamento de entomología. Anaí estudió biología en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y tiene un máster y un doctorado, un PhD de la Universidad de Neuchâtel en Suiza. Ella ha tenido varios, varias oportunidades de postdoc, ha hecho un montón de cosas increíbles durante esos años de postdoc también. Tiene 43 publicaciones y varias en PrEP. O sea, tremenda. Anaí está interesada en las interacciones de polinizadores especializados y en entender cómo las comunidades de polinizadores se distribuyen y cómo son y todas esas interacciones chéveres ecológicas que existen en el mundo natural. Y bueno, sin más preámbulo, bienvenida Anaí, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y es todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, vamos a tratar de hacer esta cosa que hay que compartir y toda esta cosa, a ver si funciona. Probamos antes, a ver si anda de nuevo. Ahí. A ver, hagamos así, y esto lo tengo que cambiar. Ahí se ve bien, ¿no? Sí. Ahí está, bárbaro. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, acá le contaba a los chicos que a pesar de que he dado muchas presentaciones así de este tipo, es la primera vez que veo esta presentación en español. Así que es como así, ay, qué nervios, ojalá que me salga. Así que, así, esto es una excusa por adelantada para que sepan entender potenciales problemas que puedan aparecer. Pero bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Y bueno, yo soy Anaí Espíndola, soy profesora asistente en el Departamento de Entomología de la Universidad de Maryland. Y bueno, y hoy la idea de esta presentación es presentar un poco algunos de los estudios que estuvimos haciendo en los últimos años sobre sistemas de polinización especializada. Y bueno, yo cuando presento en general trato de seguir un plan medio lógico y este es el plan de hoy, o sea que este es el camino que teóricamente vamos a seguir. Primero yo les quiero presentar un poquito unos conceptos generales de las preguntas que nosotros tratamos de hacer y después la idea es presentarle una serie de estudios donde nosotros usamos distintos métodos, distintas formas de mirar a estas preguntas para tratar de contestarlas. Así que empecemos con una pequeña introducción sobre el tema sobre el que nosotros trabajamos. Y si acá en esta audiencia hay biólogos de biodiversidad, probablemente esta es el tipo de diapositiva que ustedes ya han visto en algún lado, tal vez no sobre plantas y polinizadores, pero de alguna otra cosa. Es el tipo de diapositiva que muestra la gran diversidad de morfología, de especies, de colores, de interacciones y en este caso, la diversidad que se está presentando es la diversidad de las flores y potenciales polinizadores. Todos los distintos tipos de flores, bueno, muchos distintos tipos de flores que existen y distintos tipos de polinizadores que interactúan con estas flores. Y es este tipo de diversidad que en general nosotros estamos interesados en investigar en nuestro laboratorio. Y una de las cosas que nosotros tratamos de investigar es tratar de entender cómo este tipo de diversidad puede aparecer, cómo evoluciona, cómo ocurre en el mundo real, en el campo. Y una de las cosas que a nosotros nos interesa es entender cómo estas cosas evolucionan, cómo estas interacciones de polinización evolucionan. Y para esto no es que nosotros somos las primeras personas en la historia de los biólogos que han trabajado sobre polinización y la diversificación de plantas e insectos. Hay muchos estudios que han investigado estos temas a nivel global. Por ejemplo, sabemos que grupos de polinizadores y las plantas que ellos polinizan parecerían haber estado afectando la evolución de cada uno. Hay muchos estudios sobre esto, acá hay dos estudios en particular que me parecen útiles
mostrar la idea. En este estudio acá a la izquierda, se ve acá, es un estudio sobre la evolución de las mariposas. En este estudio, esta raya naranja, rojita, acá que aparece, marca el tiempo en el que la diversificación de las mariposas empezó a ser observado si uno estudia la evolución de este grupo. Y en verde está el tiempo en que la evolución de las eudodicotiledonias, o sea, las plantas que contienen la mayor planta de las mayores, la mayor gran parte, gran parte de las flores, plantas con flores, cuando este grupo, las plantas con flores, también evolucionan. Y parecería como que los dos tiempos están bastante cerca a través del tiempo evolutivo de los dos grupos. Esto es algo que se observó en mariposas, algo parecido también se ve en abejas, en el que estos puntitos acá corresponden a tiempos, estimaciones del tiempo de la diversificación de estos grupos de abejas, y en esta línea acá en negro corresponde al tiempo de la diversificación de las eudicotiledonias de nuevo. Entonces parecería como que estos tiempos de las diversificaciones de las abejas y de las eudicotiledonias parecerían estar pasando medio al mismo tiempo, alrededor del mismo tiempo. Otros estudios más recientes que hacen como análisis generales de todos los datos que existen sobre la evolución de las plantas y de los polinizadores, también tienden a indicar que las plantas y los polinizadores parecerían haber diversificado más o menos alrededor de los mismos tiempos. En este caso acá tenemos la escala geológica, o sea, el tiempo, y en estas regiones, en esta parte de la escala geológica vemos que está la diversificación de los insectos, que se reconocen como importantes en la polinización, y siguiendo el momento de la diversificación de estos grupos vemos una más grande diversificación de las plantas con las que estarían asociados. Entonces esto estaría indicando que las plantas y los polinizadores con los que interactúan parecerían estar como correlacionados en los tiempos en los que evolucionan y en los que se diversifican, lo que podría indicar un efecto de esa interacción en el proceso evolutivo de estos grupos muy grandes. Y esto no es algo, es bastante conocido como concepto, pero otra cosa que nosotros también sabemos es que el ambiente abiótico, o sea, toda la parte no viva del ambiente de los organismos, también puede afectar la diversificación de especies. Por ejemplo, eventos geológicos o eventos de aislamiento que pueden estar asociados a la aparición de montañas o de océanos, o los contactos o separaciones de continentes, como se muestra en esta figura a través del tiempo, pueden hacer que ciertos grupos tengan más o menos diversificación, como se muestra en esta figurita acá abajo, donde tenemos la cantidad de familias de tetrápodos a través del tiempo y cómo hay cambios en los modos de especiación asociados a los distintos eventos geológicos, en este caso a nivel global, la separación de los continentes. Entonces parecería que los eventos geológicos y el aislamiento pueden en realidad producir diversificación. Y lo mismo pasa con el clima. Cambios climáticos pueden explicar cambios en los modos de evolución de distintos organismos, como por ejemplo acá en el caso de las angiospermas, en las que vemos que hay un aumento de la diversidad de angiospermas que pasa más o menos al mismo tiempo cuando hay de golpe más ambientes templados y menos ambientes áridos, que parecerían estar asociados a cambios climáticos y de circulación atmosférica del planeta en ese momento. Entonces, a pesar de que las interacciones de polinización podrían explicar la diversificación de plantas e insectos, también hay otros tipos de procesos que pueden afectarlo. Entonces, a pesar de que históricamente se estudió la polinización tomando en cuenta la evolución de sistemas de polinización, teniendo en cuenta solamente el sistema de polinización en sí, es también importante poder incluir estos otros procesos que incluyen al ambiente abiótico. Sobre todo, teniendo en cuenta que estudios más recientes que están siendo hechos a nivel global en la evolución de las plantas, indican que parecería que esta coespeciación, o sea, esa correlación en los modos de especiación en las plantas y los insectos polinizadores, podría también estar explicado por cambios en el medio ambiente asociados a cambios climáticos durante ciertos tiempos de la historia de la Tierra.
Entonces, tenemos como estas dos explicaciones de la diversidad de polinización, una que parecería indicar que la interacción en sí es lo que está dirigiendo la polinización, mientras que otra nos da una explicación de efectos generales independientes de la interacción en sí que podrían estar explicando esta diversidad. Entonces, en nuestro laboratorio, en este contexto medio teórico, nosotros nos hacemos varias preguntas. Nos interesamos a saber cuál es el control, cuál es el rol de estos factores bióticos y abióticos en la evolución de interacciones de polinización, en particular en interacciones de polinización especializada, y vamos a hablar de eso en un ratito. Tratamos de ver si estos factores pueden explicar estos procesos de polinización, pero también si pueden interactuar. Y si interactúan entre ellos, cómo interactúan y cómo es ese efecto en la evolución de estos grupos que estamos interesados. Y también estamos interesados en tratar de ver si procesos que nosotros observamos a nivel local se pueden propagar a niveles macroevolutivos, si procesos que nosotros vemos en una población o en grupos de poblaciones son similares y pueden llevar a procesos que vemos a nivel general en grupos grandes de estas especies, como por ejemplo géneros o familias. Y como ustedes probablemente pueden ver, hay los tipos de preguntas que nosotros hacemos son bastante generales y van de cosas muy chiquititas, muchas muy locales, a muy generales, macroevolutivas. Y por esa razón, yo creo que para poder evaluar esto, nosotros necesitamos distintos tipos de lentes. Y nosotros le decimos microlentes, son las lentes que nos permiten mirar a estos procesos más locales, y macrolentes que nos permiten ver estos procesos más generales. Y también por el hecho de considerar distintos tipos de procesos, también pensamos que estas lentes no tienen que tener distintos tamaños, solamente tienen que ser diversas, tienen que tener distintos tipos de herramientas. Entonces, en la charla de hoy, mi idea es tratar de mostrarles algunos proyectos que tenemos en los que usamos microlentes y macrolentes usando un sistema de polinización especializada que incluye al género de plantas Calceolaria y a sus abejas colectoras de aceite. Entonces, antes de entrar en todos los estudios, bueno, no todos, algunos de los estudios que estuvimos haciendo en este sistema, quería primero explicar un poquito cómo funciona este sistema, cómo son estos tipos de polinización y presentar un poco para que ustedes entiendan por qué estamos haciendo algunas de estas preguntas. Entonces hablemos del género Calceolaria. El género Calceolaria es un género de plantas que es muy bonito, en mi opinión. Es un género de plantas americano que tiene muchas especies, tiene más de 250 especies. Este género tiene especies con flores muy particulares, como se ven acá en estas florcitas acá a la derecha. Tiene una gran diversidad de morfología floral. Y este género está distribuido desde Patagonia hasta México. O sea que es un género americano. El género está sobre todo asociado a los Andes y a la Patagonia. Este género, además de tener estas flores bastante particulares, tiene otra característica que es la razón por la que a mí me interesa en particular, es que este género tiene muchas especies que tienen polinización especializada. Y esta polinización especializada está basada en la recompensa floral no de néctar, como en la mayoría de las especies, sino de aceites florales, que se presentan adentro del lóbulo floral inferior, o sea, este globito, la partecita de abajo de estas flores, que tiene una glándula de aceites que es utilizada por polinizadores particulares, que son en realidad abejas colectoras de aceites. Estas abejas colectoras de aceites visitan estas flores, colectan estos aceites y usan estos aceites, creemos, para estabilizar los nidos que construyen en el suelo, pero también para alimentar a sus larvas. Cuando estas abejas colectoras de aceite visitan estas distintas plantas, las polinizan. Y como estas plantas no tienen néctar, la mayor parte, bueno, no, ninguna tiene néctar, no pueden, en general no son muy atractivas para polinizadores que en general están buscando néctar, como la mayor parte de los otros polinizadores que conocemos. Entonces, entre estas abejas colectoras de aceite hay dos grupos principales en el rango de distribución de este género que colectan estos aceites. Uno de estos grupos es un género de abejas que se llama Centris, que son unas abejas relativamente grandes, parecen como abejorros, y estas abejas visitan distintas especies que ofrecen aceites y usan sus patas, que tienen estructuras especiales que les permiten colectar estos aceites. Estas estructuras en general tienen forma como de cuchara
y cuando estas abejas visitan las flores, las visitan y con sus patas anteriores, o sea, las patas de adelante, rascan estas glándulas de aceites y colectan estos aceites y después los llevan al nido. Porque es más fácil mostrar esto con un video. Acá hay un pequeño videíto de cómo es esto. Esto es una abeja centris que está visitando Calcelaria, y vean las patitas de adelante, cómo las está rascando estas flores, cómo visita y va rascando estas flores para colectar estos aceites rascándolas. En un ratito van a ver, creo que se corre un poquito, a ver, chum chum, ahí se va a correr y se ven bien las patas de adelante, mírenle las patitas de adelante, cómo está rascando esos aceites florales. Esto es por centris. Hay otro grupo de abejas que colectan aceites en Calcelaria que se llama Calepógenos. Calepógenos son abejas un poco más chiquitas, son unas abejas que tienen como 1 centímetro de largo en lugar de centris, que son mucho más grandes. Calepógenos también tiene estructuras especializadas para colectar aceites. Las estructuras no tienen forma de cuchara como las de centris, son más bien patas muy peludas, y estas patas peludas le permiten visitar a las flores, apoyar las patas encima de la glándula de aceite, y al apoyar todos estos pelitos, estos pelos chupan el aceite por capilaridad. Y esto hace que este tipo de abejas, primero porque tienen tamaño distinto, pero también porque tienen estructuras distintas, tiene otro tipo de comportamiento sobre la flor, como se ve en este videíto. Acá vemos que está Calepógenos mucho más tranquilo cuando está visitando las flores, y uno ve que, bueno, en esta no se ve muy bien, que las patas de adelante están ahí juntando el aceite, y este aceite es transferido a las patas de atrás, que están todas brillantes porque están llenas de aceite que esta abeja está colectando. Esta abeja creo que ahí vuela y se corre de flor, y ahí pasa, y ahí se ve muy bien cómo la patita de adelante es como mucho más calmo, más tranquilo que el comportamiento que tiene Centris, además de tener un tamaño mucho más chiquito. Entonces tenemos estos dos grupos de polinizadores que están asociados a distintas especies de Calceolaria en la colección de estos aceites. Lo cual, en mi opinión, lo hace un sistema muy interesante, porque indica que este tipo de especialización, este tipo de polinización es bastante especializado. Otra cosa que se sabe es que a nivel del rango general de este grupo de plantas hay un gradiente de especialización en el nivel en la polinización, de especialización en la interacción entre las calceolarias y las abejas colectoras de aceite, con la más grande especialización en el sur del rango, y esta especialización disminuyendo cuando uno se mueve hacia el norte. Además, parecería haber un efecto del clima y de la geografía a lo largo del rango de la planta. Entonces, es un sistema en el que tenemos estos distintos procesos en los que nosotros nos interesamos en el laboratorio, estos distintos tipos de especialización, de interacciones, pero también un efecto del clima y probablemente de la geografía a lo largo del rango de la planta, lo cual hace este sistema bastante interesante para nosotros. Estas plantas también se sabe que dependen de los polinizadores para su reproducción, lo cual hace que esto indicaría que la relación entre la planta y sus polinizadores es bastante especializada, y esto puede tener un efecto en la supervivencia de la planta. Entonces, ahora que tenemos esta idea general sobre las calceolarias, y ustedes espero entienden un poquito mejor cómo funciona este sistema, veamos algunos de los estudios que nosotros hicimos, esta vez poniéndonos estos lentes micro, para ver algunos efectos que nosotros estamos tratando de evaluar del medio ambiente a nivel de las especies, no necesariamente a nivel macroevolutivo. Para este estudio, nosotros nos basamos en el estudio de 4 especies chilenas de Calceolaria, y usábamos estas especies como modelo para testear algunas ideas específicas. Estas 4 especies nosotros las elegimos porque están todas asociadas, están todas presentes en el centro de Chile, que tiene una gran diversidad de especies de Calceolaria, y estas 4 especies habían sido descritas como teniendo un alto nivel de especialización. Todas estas especies, hasta el momento que nosotros hicimos este estudio, habían sido descritas como solamente polinizadas por Centris o por Calepógenos. Y además, todas estas especies tenían una variación en los rasgos florales a través del rango de distribución. Y esta variación de rasgos florales a través del rango, para nosotros era muy interesante, porque esto podría estar indicando que tal vez algún proceso
podría estar explicando esta variación en la morfología floral, que son rasgos que en general son importantes para la atracción de los polinizadores. Entonces, si los polinizadores estaban afectando la evolución de estas especies, podríamos tener la capacidad de explicar esta morfología, la variación de la morfología floral por las especies de los polinizadores, mientras que si esta variación estaba explicada por algo distinto, por ejemplo el medio abiótico, entonces esta variación nosotros podríamos encontrar indicadores de que esta variación fue explicada por estos otros procesos. Para estas 4 especies, nosotros fuimos al campo y colectamos datos de 88 localidades, y acá están los puntitos representan localidades donde estaban para cada una de estas especies, y en cada una de estas localidades nosotros colectamos todos los visitantes florales que veíamos y flores para medir distintos rasgos florales. Entonces, basados en este muestreo general, acá les voy a presentar 2 estudios que hicimos. El primero, basado en el estudio de la comunidad de los polinizadores de Calceolaria, de estas 4 especies de Calceolaria. Para estas 4 especies, como decía antes, la literatura indicaba especialización, o sea que había sido propuesto que estas 4 especies eran solamente polinizadas por una especie de Calepógenos o de Centris. El problema es que estas indicaciones de especialización estaban basadas en pocas observaciones. Entonces nosotros queríamos confirmar que este nivel de especialización que había sido visto en la literatura era el mismo que nosotros estábamos viendo en el campo. Entonces, para eso, como habíamos muestreado los visitantes florales, lo que hicimos era identificar a todos estos visitantes florales. Y lo que resultó de este estudio es que nosotros vemos que las distintas especies que están mostradas acá abajo, cada una de estas especies, es visitada por distintas proporciones de los distintos visitantes florales. En esta figura, esta barra negra, las barras negras corresponden a la proporción de visitantes florales que corresponden al género Centris, o sea, la abeja más grande. Las blancas corresponden al género Calepógenos, que es la abeja más chiquita, y estas barras grises corresponden a visitas que no son de abejas colectoras de aceite, sino que son visitas de colectores de polen. Lo que estamos viendo acá es que, por un lado, la mayor parte de las visitas de estas 4 especies sí son colectores de aceites, pero corresponden a distintos grupos de colectores de aceites, y que parecería haber una especie de gradiente de flores más cerradas a más abiertas que estaría relacionado con la composición de los polinizadores que están visitando estas flores, con las flores más cerradas siendo visitadas sobre todo por estos polinizadores más grandes, estos que parecen los Centris, y cuando las flores se van abriendo, estos 2 lóbulos se van abriendo, empezamos a tener más visitantes de polinizadores de los grupos más chiquitos, de Calepógenos, y también más visitantes florales colectores de polen, o sea, no colectores de aceite. Entonces, en este pequeño estudio, nosotros lo que mostramos es que las plantas sí son visitadas sobre todo por abejas colectoras de aceite, o sea que podemos decir que estas plantas están especializadas en estas abejas colectoras de aceite, pero que tienen más variación de lo que nosotros habíamos pensado inicialmente. Por otra parte, la morfología floral parecería estar relacionada con la identidad de los visitantes florales, con flores que son más cerradas, teniendo polinizadores más bien grandes, y flores que son más abiertas, teniendo más bien polinizadores chiquitos y otros visitantes florales que vendrían a colectar polen solamente. Entonces, los polinizadores podrían, basado en este pequeño, en este muestreo que no fue pequeño, pero en este estudio, estar afectando a la evolución de las plantas. Y este último punto, es lo que nos hizo tratar de saltar sobre el próximo estudio, que es tratar de testear si los polinizadores versus el clima podrían estar actuando como agentes evolutivos en el género Calceolaria. Entonces, antes de entrar a las preguntas que hicimos en este estudio, quiero hablar un poquito sobre qué es lo que nosotros sabemos sobre estos 2 efectos, el clima y los polinizadores como agentes evolutivos. A nivel de los sistemas de polinización, nosotros sabemos que la morfología floral, o sea, los rasgos florales, los rasgos morfológicos de estructura floral, son importantes cuando nosotros estudiamos comunidades de flores, en grupos de flores en el campo. Porque esta morfología floral es lo que promueve a las flores en una comunidad de plantas donde hay muchos tipos de plantas distintas.
Y esta morfología floral se asume que evoluciona dado a la selección por parte de los polinizadores. Esto a nivel general se ha estructurado, se ha presentado a nivel teórico con un nombre que se llama síndromes de polinización, en el que las flores se asumen que van a evolucionar hacia ciertas estructuras florales que son las mejores, las más adaptadas para la polinización de distintos grupos de polinizadores. Entonces, este proceso evolutivo que lleva a la evolución de estas distintas formas permite, por ejemplo, que flores tubulares sean las flores más apropiadas para la polinización por mariposas o por colibríes que tienen estructuras vocales un poco más grandes y largas, y que flores, por ejemplo, abiertas son las flores generalmente más visitadas por especies como mariposas, como moscas o abejas. Estos tipos de síndromes de polinización esto es una teoría que existe a nivel global, y estos síndromes se encontraron no solamente a nivel global, sino también a nivel del género de Calceolaria. O sea que dentro de Calceolaria parecería haber firmas, así como efectos de distintos tipos de polinizadores en las distintas estructuras florales a nivel del género en general. Y en al menos una especie parecería que distintos polinizadores están asociados a distintas morfologías florales dentro de una especie, y este es el caso de Calceolaria polyrrhiza. Entonces parecería que los polinizadores sí están jugando un papel bastante importante en la evolución de la morfología floral y de la evolución de especies de Calceolaria. Lo que pasa es que también sabemos que otros factores pueden afectar la evolución y la estructura de estas estructuras florales, ¿no? Por ejemplo, el clima puede afectar a la morfología floral. Por ejemplo, si hay más precipitaciones o distintas temperaturas, eso va a afectar el tamaño de las flores. Más radiación puede afectar el color de las flores. Y todos estos caracteres, tamaño, color y otras cosas, además de estos, son caracteres que también son importantes en la atracción de polinizadores. Entonces nos encontramos en un contexto teórico, digamos, que podría ser representado por esta figura. Si uno considera la morfología floral de las calceolarias, por ejemplo, lo que nosotros queremos saber es si los visitantes florales o el clima pueden explicar la variación de morfología floral que nosotros estamos viendo dentro del muestreo a través de todo el rango de distribución de las especies que muestreamos. Y además de esto, queremos saber si es posible que el clima esté afectando indirectamente a la morfología floral, no necesariamente directamente, pero también indirectamente la morfología floral, a través de una modulación de los visitantes florales que están a disposición en un lugar. Por ejemplo, si las condiciones son más secas o más húmedas, tal vez ciertos visitantes florales que podrían estar visitando estas flores no están presentes, y entonces hay un efecto selectivo sobre la morfología floral que no está dado directamente por los visitantes florales, sino que está explicado indirectamente por el clima sobre su efecto en la diversidad de visitantes florales que vemos. Entonces, en este estudio nosotros estábamos tratando de contestar esta pregunta, tratar de entender cuánto los visitantes florales y el clima pueden explicar a la morfología floral, y si el clima puede también explicar a la morfología floral de forma indirecta a través de su efecto sobre los visitantes florales. Para esto, usando el mismo muestreo que presenté antes, nosotros lo que colectamos era, por cada individuo, cada planta individual que estábamos observando, anotamos los visitantes florales que observábamos en cada una de esas plantas. Para cada una de estas plantas colectábamos flores y le sacábamos fotos para poder después medir distintos rasgos. Medimos entre 25 y 27 rasgos florales en estas especies. Esto consistió en muchas plantas y muchas flores medidas. Para cada una de estas localidades podíamos obtener las condiciones climáticas, evaluar las condiciones climáticas para cada una de ellas, usando bases de datos globales, como por ejemplo WorldClim, en las que podíamos sacar 7 variables bioclimáticas asociadas a cada una de estas localidades. Y por último, para poder usar todos estos datos, transformábamos estas muchas variables florales y climáticas en variables multivariadas usando un análisis de PCI para el clima y para la morfología. Entonces, para cada planta individual, cada
plantita que nosotros observábamos, nosotros sabíamos cuáles eran los visitantes florales, cuál era su morfología floral, usando esos PC scores que sacábamos de este estudio de PCA, y también cuáles eran las condiciones climáticas usando este análisis de PCA. Entonces, volviendo a este contexto teórico que estábamos tratando de testear, ahora que teníamos los datos que representan a los visitantes florales, al clima y a la morfología, podemos empezar a preguntar estas preguntas que corresponden a las relaciones, a la capacidad de estas variables de explicar la morfología floral. Para esto usábamos una serie de análisis que se llaman modelos de ecuaciones estructurales. Estos son métodos de regresión múltiple que en realidad permiten testear escenarios, voy a leer esto, escenarios multivariados que están basados en hipótesis específicas. Por ejemplo, si nosotros pensamos que el clima y los polinizadores pueden estar afectando a la morfología floral, pero que también el clima puede estar afectando a los polinizadores disponibles y esto afectando a la morfología floral, nosotros tenemos una hipótesis teórica específica que podemos testear. Y este tipo de análisis nos permite testear esa pregunta. Entonces, si nosotros miramos a este dibujito que representa nuestro modelo que estamos tratando de testear, este modelo en una ecuación estructural se representa de esta forma, en la que las flechas representan las relaciones, la capacidad de explicar o no, la capacidad que distintas variables tienen de explicar o no la variable de respuesta, que en este caso es la morfología floral, y lo que estos análisis hacen es que testean cuán significativas son estas flechas, estas correlaciones, teniendo en cuenta los datos que nosotros tenemos a disposición. Entonces, en la próxima diapositiva, lo que ustedes van a ver es para cada una de las 4 especies que testeamos, una figura como esta, que indica cuáles son las relaciones que eran significativas, que van a estar representadas por flechas. Las flechas que no existen significan que no son significativas y que esa relación no pudo ser observada en los datos que nosotros colectamos. Entonces, para las 4 especies que nosotros estuvimos estudiando, nosotros vemos que tenemos distintos tipos de resultados. En algunos casos no hay ningún efecto en la morfología floral ni del clima ni de los polinizadores. En otros casos vemos un efecto indirecto del clima sobre la composición de los visitantes florales, sobre la morfología floral. Y en otras especies los datos que tenemos a disposición no son suficientes para poder contestar esta pregunta y poder tener un resultado claro de esto. Entonces, lo que este estudio nos está indicando es que los visitantes florales parecen ser afectados por el clima y que solamente en ese caso, cuando son afectados por el clima, pueden afectar a la morfología floral. Lo que está indicando que el clima está afectando indirectamente a la morfología floral. Y esto, en todo caso, en el momento que este estudio fue publicado, es algo que era bastante interesante porque nosotros estamos estudiando un sistema de polinización especializado en el que en general las variables abióticas no son consideradas tan importantes en la explicación de los factores que están involucrados en la evolución del grupo. Entonces, en este estudio nosotros estamos empezando a mostrar que estas variables abióticas pueden ser muy importantes en la definición de los patrones de interacción, porque el clima puede estar definiendo los visitantes florales, pero también la evolución de las especies. Ahora quiero pasar, ahora que estuvimos usando estas microlentes, quiero pasar a las macrolentes para ver cómo este mismo tipo de preguntas nosotros las estamos preguntando y testeando a nivel macroevolutivo, usando esas lentes que nos permiten ver procesos mucho más grandes. Volviendo a estas preguntas principales que nosotros nos hacemos en nuestros estudios, nosotros tratamos de ver cómo el medio ambiente biótico y abiótico pueden afectar patrones macroevolutivos en sistemas de polinización. En el caso de Calceolaria y sus abejas, nosotros estamos tratando de ver cómo este medio ambiente puede estar afectando la macroevolución de las calceolarias y de las abejas que están relacionadas con ellas. Y para responder a este tipo de preguntas hay distintos métodos que se pueden usar, pero un método que es muy importante y muy bueno es el uso de filogenias y la integración de estas filogenias con otros datos. Una filogenia es una representación de la historia evolutiva de un grupo de organismos. En este caso, esta es una filogenia del grupo Calceolaria,
las ramas de estas filogenias como un árbol filogenético, un árbol genealógico, en el que las ramas representan relaciones entre distintas especies. Si uno tiene una filogenia, una hipótesis evolutiva del grupo, uno puede preguntar si la estructura filogenética de este grupo puede ser explicado, por ejemplo, por la historia biogeográfica de ese grupo, por simplemente el tiempo que pasó, por eventos geológicos, por el clima o por la pérdida o establecimiento de distintas interacciones de polinización, por ejemplo, en el caso de las calcelarias. Entonces, en estos estudios que ahora vamos a ver, nuestra idea es tratar de usar estas filogenias para tratar de contestar cuáles y cuánto estos procesos nos permiten explicar la evolución de las calcelarias y sus abejas. Entonces, veamos uno de los estudios, el primero de estos estudios que estuvimos haciendo, en el que estamos enfocarnos más bien en la planta más que en los insectos. En este estudio nosotros estamos interesados en estudiar cuáles son los procesos que pueden explicar la evolución dentro de calcelaria. El problema es que yo les decía que uno necesita una filogenia para poder hacer esto, y en la filogenia de calcelaria hasta hoy todavía no está resuelta. Esta es una de las filogenias más recientes de calcelaria, que fue creada con 3 marcadores cloroplastidiales y 140 especies dentro del grupo. Y en esta filogenia, las flechas rojitas que marcan nodos, indican los nodos mayores que tienen nivel de resolución. Y como ustedes ven, no hay muchas flechitas, lo cual significa que las relaciones entre estos distintos grupos no están muy bien resueltas y no sabemos muy bien cómo estas distintas especies se relacionan cada una con las otras. Entonces, en este caso, la primera actividad que nosotros necesitamos hacer es producir una filogenia resuelta para este grupo. Entonces, esto es lo que estamos haciendo desde hace ahora algunos años con varias personas en el laboratorio que han pasado por el laboratorio y que están hoy también presentes en el laboratorio. Para poder resolver la filogenia de calcelaria, lo que nosotros estamos usando es un método que lleva varias etapas. La primera etapa es seleccionar 14 especies que seleccionamos a través de la filogenia. Estas especies representan la diversidad morfológica, la diversidad ecológica, la diversidad de la distribución, la diversidad de la capacidad de interactuar o no con distintos polinizadores a través del género Calcelaria. En estas 14 especies hicimos un secuenciado de baja cobertura y una vez que recibimos las secuencias de este secuenciado, pudimos reconstituir la secuencia, el genoma completo de los cloroplastos de estas especies y podemos usar estos cloroplastos completamente asemblados para inferir un espinazo filogenético del grupo, lo cual nos permitiría empezar a ver si podemos empezar a ver cuáles son las relaciones generales en este grupo de especies. Y una vez que teníamos este secuenciado de baja cobertura, la idea es generar un bait set para calcelaria que nos va a permitir hacer un secuenciado por captura de muchas más especies de calcelaria, aparte de estas 14 que usamos para hacer el secuenciado de baja cobertura. Entonces, este estudio está empezando a dar resultados, por suerte, lo cual es muy bueno. Y una de las cosas muy interesantes que estamos empezando a ver es que ya pudimos producir una filogenia resuelta completamente para estas 14 especies. En esta filogenia, que es la que mostramos acá, cada uno de estos tips acá son las terminales de esta filogenia, corresponden a distintas especies, las 14 especies que seleccionamos. Y en esta filogenia nosotros vemos que hay 2 clados principales. Estos 2 clados tienen edades, tienen ancestros comunes con edades muy distintas. Estos valores acá corresponden a millones de años, o sea que este clado tiene alrededor de 12 millones de años, mientras que este tiene alrededor de 7 millones de años. Y los procesos geológicos, climáticos en estos 2 momentos son bastante distintos. Entonces, esto podría estar indicando algunos efectos distintos procesos que estarían pasando en estos 2 tipos de clados. Otra cosa que vemos es que si miramos los distintos factores morfológicos y ecológicos y de distribución de estas distintas especies, vemos que uno de estos clados, el clado 1, tiene solamente especies amarillas y tiene solamente polinizadores que no colectan aceites, mientras que el otro clado tiene muchas especies distintas con muchas formas y colores distintos, con distintos tipos de polinizadores. Esto podría estar indicando un efecto de los polinizadores sobre la evolución de un clado y tal vez no del otro.
Por otra parte, los dos clados están distribuidos a lo largo de todo el rango de distribución del género. Entonces, esto podría estar indicando que tal vez los procesos geológicos o geográficos que están pasando en este grupo no son claros, o estarían repetidos en cada uno de estos dos clados. Entonces, en resumen, para esta parte del estudio, primero tenemos una filogenia para el grupo, lo cual es muy bueno y nos hace muy felices porque nos permite empezar a pensar, a tratar de contestar todas estas preguntas que estamos siempre tratando de preguntar. Tenemos tal vez un efecto de polinizadores en la evolución del grupo, podría haber un efecto de múltiples dispersiones para colonizar todo el rango de distribución, y ahora estamos en proceso, ahora en este preciso momento, estamos secuenciando 600 especímenes de alrededor de 200 especies usando esos bait sets para hacer el secuenciado por captura. Así que estamos así muy emocionados porque así con las estrellitas en los ojos para esperar a ver qué pasa cuando recibamos todas estas secuencias, porque esto nos va a permitir, esperamos, resolver una filogenia para todo el grupo. Y el último estudio que les quería presentar es el estudio tratando de evaluar estos procesos macroevolutivos, pero del lado de los polinizadores, no del lado de las plantas, como recién hablamos. Entonces, tratar de ver cuáles son los agentes evolutivos en calepógenos, en esta abejita que es más chiquita de la que hablábamos antes. Entonces, ¿qué sabemos sobre la evolución de calepógenos? La filogenia de Calepógenus no existe una filogenia completa de Calepógenus que haya sido publicada. La filogenia más completa que existe es esta que les estoy mostrando, que es una filogenia que no ha sido publicada y que nosotros produjimos hace un tiempo, en la que vemos que algunos grupos parecerían estar bastante soportados a nivel filogenético, pero que parecería también que necesitaríamos hacer más estudios a nivel de la definición de distintas especies dentro de Calepógenos. Pero el mensaje principal de esto es que también necesitamos una filogenia resuelta de Calepógenos porque no existe, y también necesitamos conocer y entender bien la ecología de este grupo en particular, así podemos colectar estos datos y después testearlos sobre esta filogenia de Calepógenos. Entonces, este estudio está hoy siendo hecho por una estudiante de doctorado en el laboratorio que se llama Thais Ribeiro. Thais está tratando de testear estas hipótesis en calepógenos, y para esto ella está enfocándose sobre todas las especies descritas, pero también las especies no descritas de calepógenos, usando como base los grupos morfológicos que habían sido definidos en la última revisión del género por Roy Alsina en el 98. Para cada una de estas especies, Thais está colectando información sobre rasgos morfológicos, de distribución, preferencias climáticas, y está evaluando cuáles son las interacciones florales que estas especies parecen tener basados en la literatura, en observaciones que se han hecho y publicado en la literatura. Una vez que ella tiene estos datos, Thais también está haciendo un secuenciado usando UCEs para un set de 30 especies, alrededor de 30 especies de Calepógenos, y alrededor de 96 especímenes. Entonces la idea es producir esta filogenia y después mapear y ver cómo estos distintos rasgos evolucionan a través de la filogenia para ver si tienen alguna importancia en la evolución del grupo. Thais está empezando a sacar muchos resultados, y algunas de las cosas que le voy a mostrar son resultados que recién tuvimos la semana pasada, o sea que van a ser los primeros en el mundo en ver estos resultados. Una de las cosas que Thais estuvo interesada en mirar es cuáles son las preferencias florales de estas distintas especies. En esta figura lo que vemos son las cantidades de observaciones de distintas especies de Calepógenos en distintas especies de plantas. En esta figura tenemos cada línea corresponde a una especie de Calepógenos, las barras corresponden a la cantidad de observaciones, y las cajitas, estos cuadraditos, corresponden a los grupos morfológicos que se habían definido en la última revisión del género en el 98. Lo que Thais está viendo en estos resultados es que parecería que ciertos grupos están asociados más específicamente a ciertos grupos de plantas. Por ejemplo, estos grupos acá están sobre todo visitando asociados a Calceolaria, mientras que otros, este grupo amarillo, está sobre todo asociado a especies que ofrecen aceites florales, pero que no corresponden al género Calceolaria, sino que corresponden a la familia Iridaceae. Y lo mismo, estas especies acá abajo corresponden a especies que están prefiriendo visitar y colectar aceites a especies del género Nirenbergia que corresponden a la familia Solanaceae.
Esto es bastante interesante y es algo que recién lo estamos empezando a ver porque podemos acumular y poner a hacer como un resumen de todos los estudios que han sido hechos sobre calepógenos. Lo otro que es interesante, y esta es la parte nueva que nadie ha visto hasta este mismo momento, salvo Thais y yo, es que Thais está empezando a sacar las primeras filogenias de Calepógenos. Esta es una filogenia de maximum likelihood que Thais está sacando, y lo que vemos en esta filogenia, hay muchas cosas que podemos hablar de esta filogenia, pero una es que hay distintos grupos, distintos clados en esta filogenia, y los clados están a veces asociados a las preferencias florales. Por ejemplo, hay un clado en el que hay solamente especies asociadas a este grupo de plantas, a las solanáceas, otro clado que está solamente asociado a iridáceas, otro clado que contiene todas las especies asociadas a Calceolaria, pero también un subclado que tiene especies asociadas a Nirenbergia. Entonces, estos primeros resultados parecerían estar indicando que las especies florales, las especies que estas abejas están visitando, podría estar explicando la evolución de estas abejas. Entonces, en resumen, para esta parte, también tenemos una filogenia para el grupo, y esto es muy emocionante porque podemos empezar a preguntar estas preguntas que nos interesan. Parecería que las plantas podrían estar jugando un papel importante en la evolución de calepógenos, pero por supuesto estamos recién empezando a hacer esto. Acabamos de obtener esta primera filogenia y ahora tenemos que empezar a ver cómo los distintos rasgos evolucionan a través de esta filogenia. O sea que si están interesados en esto, estén mirando porque más resultados van a salir de esto pronto. Entonces, termino acá, estamos llegando al final del plan que yo tenía para esta charla, pero antes de terminar y, bueno, escuchar a ver si alguien tiene preguntas, yo creo que es importante pensar así como volverse para atrás y decir, pero bueno, ¿por qué? ¿Qué significa todo esto? Todos estos estudios, ¿qué significan? Bueno, yo creo que significan muchas cosas. Las más importantes, en mi opinión, es primero que estos estudios están demostrando que el clima puede afectar cómo interactúan especies que tienen interacciones especializadas, como en el caso de Calceolario. Y que en el contexto del cambio climático actual, esto podría indicar que algunas de estas interacciones podrían estar desestabilizadas si vemos cambios climáticos muy grandes como los que estamos viendo ahora. Otra cosa es que los visitantes florales y el clima parecerían estar afectando la evolución de estas flores a nivel local. Y esto indica que no solamente las condiciones bióticas, sino las abióticas son importantes para la evolución del grupo. Y por último, algunos de estos procesos que nosotros estamos viendo a nivel local, como por ejemplo la interacción, los grupos de interacción, que están los visitantes que están, los insectos que están visitando las flores, parecerían también estar asociados a procesos que están reflejados a nivel macroevolutivo. Pero por supuesto, en este punto tenemos mucho que ver porque estamos recién empezando como a rascar todo esto a penitas para empezar a ver qué es lo que hay adentro. Entonces, para terminar, primero quiero que quede claro que todo esto no pasa solamente porque yo estoy ahí sola haciendo mis cosas. Hay muchísima gente que permite que todo esto pase, el laboratorio, y gente con la que colaboramos de forma regular o irregular y que nos permiten integrar distintos tipos de métodos y tratar de contestar este tipo de preguntas. Tampoco se puede hacer esto si no tenemos fondos, y nosotros tuvimos mucha suerte de tener apoyos de fondos de muchos lugares distintos, o sea que gracias a los que nos deciden dar plata para poder hacer todo esto. Y bueno, y por último, gracias por venir, y creo que fue muy largo, pero si hay tiempo para preguntas, sí, contenta de contestar. Gracias, gracias Anaí, wow, fantástico. Qué tremendo trabajo, la verdad. Wow, increíble. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la manito o abrir su micrófono y hacer la pregunta. La pueden poner en el chat también si no quieren hablar. También. Sí, sí. A ver, yo tengo una pregunta ahí. O sea, esto, de verdad que el sistema parece súper particular, ¿no? Porque cuando uno piensa en polinizadores, pues lo primero que se te viene a la cabeza es polen, ¿no? Y néctar y todas estas interacciones clásicas. ¿Cómo llegaron a este sistema? O sea, ¿cómo? ¿Cómo empezamos a trabajar? Sí,
Bueno, primero hay que decir que yo no soy la primera persona que trabaja en este sistema ni remotamente. Hay mucha gente que estuvo trabajando en este sistema, sobre todo Alicia Sepsic, eh, estuvo trabajando en este sistema por muchísimos años y creó una base buenísima para que todo este tipo de preguntas se puedan hacer. Yo personalmente llegué a este sistema por dos razones. Una científica y otra científica, pero tal vez menos científica estándar. Una es que yo siempre estuve trabajando sobre sistemas de polinización especializada. Para mi tesis estuve trabajando mucho sobre ese tipo de sistemas, entonces este es un tema que me interesa mucho porque me parece que es fascinante y son sistemas muy interesantes y además son divertidos a nivel ecológico. Lo que está pasando es como muy interesante. Pero por otra parte, en realidad esto viene de a uno gustarle estar en el mundo natural. En realidad yo la primera vez que observé las calceolarias fue en Argentina. Habíamos ido a visitar a unos amigos que viven en el sur de Argentina y estos amigos tienen un refugio en la montaña y los íbamos a visitar, íbamos caminando a visitar a estos amigos durante horas para llegar a verlos y caminando a visitar a estos amigos yo vi calceolarias florecidas y yo estaba haciendo mi tesis en ese momento y yo dije, no, estas flores tienen que tener algo increíble, no puede ser que tengan esta morfología floral de locos. Y es como que me obsesioné con las calcelarias y volví a seguir haciendo mi tesis y así, seguía obsesionada, obsesionada. Tengo que saber qué pasa y empecé a enterarme, así, a informarme. Y cuando terminé mi tesis o estaba terminando mi tesis, dije, no, yo quiero trabajar sobre calceolaria, es una buena forma de también trabajar sobre el lugar donde yo vengo, en lugar de estar trabajando sobre cosas de otras partes y bueno, y me metí en las carcelarias, me contacté con Alicia, con Andrea Kosakov, que estaban trabajando en ese momento, y con otra gente que estaban medio interesados en las carcelarias, y empecé a trabajar sobre calcelaria, y sí, fue así medio una mezcla de uno estar caminando por la montaña y estar interesado en estas cosas en general, que para mí es como que es una demostración que la biología no se puede hacer si está desconectada del mundo natural. En todo caso, desde mi punto de vista y para las cosas que a mí me interesan. Pero sí, fue así medio una combinación. Qué, qué fortuna, de verdad, porque es un sistema hermoso. Hay una pregunta por Elmer Ramos que dice, gracias por la presentación, Anaí. Has mostrado que el clima puede ser importante en las interacciones especializadas. ¿Crees que pueda ser igual de importante en interacciones generalistas? Sí, sí, yo creo que tal vez es más importante en interacciones generalistas. Y en realidad, en las especializaciones, en las interacciones generalizadas eh, o generalistas, no sé cuál es la palabra adecuada, pero digamos generalistas, porque sí, yo creo que tal vez las relaciones evolutivas o la capacidad de selección por ahí es más baja, la presión selectiva puede ser más baja por el hecho de ser generalista, entonces el clima puede tal vez tener más peso en la evolución del grupo. Hay algunos estudios que están saliendo sobre eso, sobre todo en el caso, en el contexto de cambio climático, porque si el cambio climático si el clima afecta interacciones de polinización y el cambio climático es clima que cambia, podría ser que el cambio climático esté llevando a cambios de las comunidades de polinizadores, que es lo que se está empezando a ver de a poco, y después la evolución de esas interacciones, que eso es lo más difícil de ver porque estudios de evolución son siempre difíciles de hacer. Eh, pero sí, yo creo que debe ser más importante en interacciones generalistas que en especialistas. Genial. ¿Tienen alguna otra pregunta? Yo tengo una preguntita. Bien. Primero, increíble tu presentación y qué interesante conocer de estos sistemas porque son súper, súper chéveres. Y la pregunta que yo tenía era, ¿cómo es la distribución de las plantas? Hay bastante como que eh, conviven juntas muchas de estas Sí, especies. bueno, la distribución, las plantas, el género Calceolaria es distribuido, bueno, en el continente americano, o sea que va del sur de México y sigue más o menos, digamos, las montañas del oeste del continente americano,
hasta el sur, y después en el sur se expande sobre la Patagonia, en general. Hay varias especies que están sobrelapadas, por ejemplo, las especies de Chile, algunas veces las poblaciones están muy cerca o puede haber distintas especies en el mismo lugar. Y en otras partes del rango, yo conozco mejor el rango de Chile porque es donde trabajamos más, pero lo mismo pasa en otros lugares. Lo que pasa también en Calceolaria es que como la filogenia, Calceolaria es un grupo muy difícil a nivel taxonómico, a pesar de que todo el mundo sabe que eso es una calceolaria cuando lo ven, así es, es una calceolaria, pero es muy difícil saber las especies en algunos grupos. Entonces, es a veces difícil saber si eso que parece ser una especie y que está todo medio ahí, en realidad sí es una especie y no son dos especies. Entonces es como que la respuesta a esto es probablemente sí, bueno, sí hay especies que están sobrelapadas y hay probablemente muchas, y yo creo que tal vez hay más especies sobrelapadas de las que pensamos. Y eso es una de las cosas que estamos tratando de ver cuando tengamos esta filogenia, porque tenemos un muestreo bastante grande, entonces vamos a poder empezar a ver si especies que por ahí están distribuidas, que tienen un rango de distribución muy grande, si son un grupo o si son muchos grupos. Si esas especies son distintas cosas, si son lo mismo, si son distintas. Así que algunas especies sí se sobrelapan, sí. Sí, porque Todo eso sería... para contestar eso. Lo último. Ajá, sí, porque justamente yo estaba pensando que quizás con esos tantos rasgos morfológicos que tiene especializados, quizás pueden haber casos intermedios Sí, que y es podrían lo que ser Alicia está híbridos. diciendo Sí, justamente estaba leyendo el chat Sí, que hay Alicia estaba muchos casos mencionando de eso. hibridización. Sí, hay casos. Y en realidad el hecho de que muchas especies se puedan cruzar es una de las razones por las que las calceolarias también son como ornamentales. Uno puede comprar calceolarias híbridas en el vivero. Uno puede conseguir eso. Y hay casos de hibridización. Hay casos en los que las barreras reproductivas entre especies son bastante fuertes, otros casos que no. Y una de las explicaciones de esto es que podría ser que este grupo de plantas evolucionó hace muy poco. Entonces las barreras evolutivas, las barreras reproductivas no están no están completas. Entonces una de las hipótesis es que estas especies evolucionaron hace poco, estuvieron aisladas geográficamente y con cambios geológicos, climáticos, empiezan a estar en contacto de nuevo y en ese momento, como las barreras reproductivas no están completas, se puede empezar a ver hibridización. Chévere. Pues también podría ser que quizás al compartir comunidades de polinizadores haya como que más chance de hibridación. Sí, sí, esa pregunta es algo que estamos pensando hacer, tratando de evaluar la composición del polen que los polinizadores que nosotros colectamos están llevando. Entonces, si podemos identificar las especies de polen que iban llevando, podemos saber qué otras especies esos polinizadores a nivel local estaban visitando y calcular más o menos, tener una estimación de algún tipo, las chances de que haya potenciales cruzas porque habría polen de otra especie presente en el polen que la abeja está llevando. Pero bueno, eso es tarea para el futuro, tarea para el hogar. Sí. Pero qué chévere, Bueno, gracias. de verdad que increíble, Anaí, y gracias, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Y de verdad que ha sido un orgullo y un placer tenerte aquí. Tremendo trabajo, tremenda presentación y muchas felicidades y gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Ojalá que esto haya tenido sentido. Wow, sí, Fuera de mi muchísimo. cabeza. Yo creo que estamos aquí anonadados todos. Bueno, muchas gracias a todos Bueno, por muchas participar gracias. y esperen el video por YouTube y también esperen para saber de los próximos eventos que vamos a tener en los próximos meses. Muchas gracias. Muchas Hasta luego a gracias. todos.